Bueno, vamos a ver unos teoremas, algunas teorías de los sistemas, algunos repasos también, listo para finalizar esta unidad. Eh, bueno, entonces, las señales que se pueden realizar físicamente, ¿no? Las reales, ¿no? Pues tienen que tener un soporte acotado. ¿Qué significa eso? Que no consuman energía ni potencia infinita, ¿no? ¿Listo? Tiene que tener un ancho de banda limitado. Todo tipo de señales debe ocurrir en un ancho de banda, ya sea de baja frecuencia, de alta frecuencia, ¿no? Las microondas, por ejemplo, que tienen el ancho de banda del orden de los 4 gigahercios, ¿no? La telefonía móvil también, ¿no? El AM, el FM, en general tiene que tener un ancho de banda limitado, no infinito, como en la matemática puede pasar. Deben ser continuas, ¿no? A pesar de que haya discontinuidades de cambios de 1 a 0 o de cambios en las pendientes, ¿no? Cuando uno realiza una señal triangular, eh, hay que tratar de que sean continuos. Los cambios se hacen tan rápido, pero eh, su, su, variación, ¿no? de, de amplitud debe tratarse de ser continua, si la señal es realizable, ¿no? El valor pico debe ser finito, ¿no? El valor pico, de acuerdo a una transforma de Fourier, normalmente el impulso, el delta, tiende a ser infinito y eso eh, es, es imposible, ¿no? Para poderla generar a través de un dispositivo, ¿no? Entonces el valor pico debe ser siempre finito. Toman valores reales, ¿no? Las señales de este mundo, pues no pueden tener valores imaginarios, ¿no? O valores complejos, más bien. Sí, pues valores imaginarios. El complejo tiene parte real y parte imaginaria. ¿Listo? Y bueno, lo más normal que pasa es que se usan modelos matemáticos que violan pues este tipo de condiciones, ¿no? La gran mayoría. ¿Por qué? Porque pues, la matemática en el papel siempre funciona. ¿Listo? Entonces, esa matemática para nuestra aplicación, los sistemas de comunicaciones, hay que acotarla, hay que aproximarla, ¿no? ¿Listo? Como popularmente decimos, hay que echarle machete. Bueno, hay dos tipos de señales, ya los habíamos pillado, las determinísticas, ¿no? Esas son aquellas que se pueden escribir en forma de una ecuación lineal, ¿sí? No existe incertidumbre con respecto al valor de la toma de señal en el tiempo. Sabemos siempre qué valor va a tener de acuerdo al tiempo o al valor en el eje X que tomemos. Siempre vamos a conocer el valor en el eje Y. ¿Listo? Se modelan con expresiones matemáticas explícitas, ¿no? Muy fácil. Por ejemplo, el seno, ¿no? El seno es la amplitud por el seno por el ángulo más el desfasamiento y listo. Y siempre vamos a ver qué valor tiene a lo largo del tiempo. Las aleatorias, que no son determinísticas, no existe un cierto grado de incertidumbre antes de la ocurrencia de la señal, ¿no? El ruido, por ejemplo, es aleatorio, ¿listo? Hay algún tipo de, de aleatoriedad, entonces hay que meterle ahí los modelos estadísticos, ¿no? La teoría de probabilidades, ¿no? Y de acuerdo a eso se puede escribir en el modelo que, este tipo de señal representa, ¿no? Observada en un periodo largo, puede existir ciertas regularidades que se pueden describir en términos de probabilidades y promedios estadísticos. ¿Listo? El ruido ni siquiera se lo puede escribir de forma probabilística, ¿no? Pero hay un cierto tipo de señales que sí, ¿no? Porque en un periodo extenso de tiempo puede representarse con algún tipo de modelo matemático probabilístico. ¿Listo? Eh, los modelos de procesos que perturban el sistema, por ejemplo, el ruido, ¿no? Modelos de información teniendo en cuenta la incertidumbre que tiene el receptor sobre la que se transmitió. Que también existe mucha incertidumbre de que la señal llegue por las condiciones ambientales, ¿no? Por las características del sistema de transmisión, ¿no?
por la desincronización o simplemente que es eh, la diferencia de tecnología, ¿no? En los sistemas, ¿no? Entonces puede haber ahí una probabilidad de que no llegue o que sí llegue la señal. Bueno, miren que este pedacito es bien importante, ¿no? Existen señales periódicas y no periódicas. Bueno, las periódicas siempre se representan de acuerdo a un periodo T, ¿no? El periodo T es normalmente en segundos y cada vez que pasa ese tiempo, la señal repite o su forma, ¿listo? No tanto... eh, no tienen un periodo definido. No se repiten siempre con el mismo valor de acuerdo a un periodo de tiempo establecido. Bueno, analógicas y discretas. Analógicas, ustedes ya saben, son todas aquellas que están en función o se pueden representar, ¿no? En función o de forma continua, ¿no? Las señales de origen natural son analógicas, ¿no? Todas las señales que salen de nuestro cuerpo, ¿no? La señal del ritmo cardíaco, la señal del pulso, la señal de la temperatura, la voz, ¿no? Asimismo, la temperatura, la presión atmosférica, ¿no? En el medio ambiente, todos esos son analógicas, tienen una representación infinita de valores para, a lo largo del tiempo, ¿no? Para un valor en el eje Y. Las discretas, pues estas ya son señales que ocurren, que tienen un valor, una existencia en valor cada periodo, ¿no? Estas normalmente son, inicialmente fueron analógicas o continuas, fueron continuas más bien, y se discretizaron a través del muestreo, ¿no? ¿Listo? El muestreo pues se hace cada periodo de tiempo y lo que uno toma es un valor. Eh, al, al, al tomar un valor, la señal ya no es continua, simplemente se representa con impulsos o con puntos y después se hace pues, el proceso de digitalización. Primero es el muestreo, cuantificación, codificación y todo eso es la digitalización, ¿no? Bueno, aquí viene un concepto importante que es la energía, ¿no? Miren, chinos, entonces, si tomamos, ustedes recuerdan, la energía es trabajo por distancia, ¿no? Sí, y si lo llevamos en función de potencia, pues la potencia es la cantidad de energía que se utiliza por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si tomamos la función x de t, que es representada eh, como una variación de una amplitud, de un voltaje, puede ser, ¿no? ¿Listo? O de una corriente, pues normalmente se toma con voltaje, entonces la energía o inicialmente la potencia es igual a esa señal al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Entonces, si referenciamos esa señal a una resistencia de un ohmio, simplemente queda como eh, la señal al cuadrado, ¿no? Ahora, si tomo eso en un instante de tiempo, puedo yo obtener la energía, ¿no? Entonces, la energía la puedo calcular haciendo una integral entre los dos límites que se ven ahí, de menos infinito a infinito, de la señal al cuadrado. Si ese valor existe, como está ahí abajo, ¿no? Si ese valor E existe, es una señal de energía. Cuando la evaluamos desde menos infinito a infinito, es un valor de energía. Miren la fórmula de potencia, es casi la misma, ¿no? Solo que esta se hace desde menos t medios hasta t medios, es decir, desde el periodo, ¿no? En un periodo es la misma integral, ¿listo? Multiplicado por 1 sobre el periodo y haciendo que ese periodo tienda a ser infinito. Si esa señal existe, es una señal de potencia. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a calcular una señal de energía, se hace entre esos rangos, desde menos infinito a infinito, y puede existir. Si existe esa energía,
si se hacen entre el rango de menos t medios hasta t medios, y existe es de potencia. ¿Listo? Bueno, ya habíamos visto la transformada de Fourier. Bueno, sirve para pasarse a la frecuencia, ¿no? No solamente trabajar con el espacio del tiempo o en el, eh, ¿cómo es? En la dimensión del tiempo, sino que nos vamos a la dimensión de la frecuencia. ¿Listo? Eh, y la frecuencia es un indicador de la velocidad de cambio, claro. Entre más alta puede haber más cambio, entre más lenta pues se nota menos cambio. ¿Listo? Eh, las notaciones de funciones comúnmente usadas, ¿no? El pulso, ¿no? La función SA, las senoidales, las funciones exponenciales, ¿no? Eh, los impulsos, ¿no? El tren de impulsos para hacer el muestreo, bueno. Y se utiliza también para hacer pares, ¿no? De transformadas. Normalmente cuando se hace una modulación, siempre van a salir pares de armónicos, ¿no? Sí, el límite superior, el límite o la frecuencia superior a la frecuencia inferior, debido a la frecuencia central, más la variación de frecuencia, ¿no? Y o menos la variación de frecuencia. Bueno, para eso existen tablas, reglas, ¿no? Hartos teoremas con la transformada de Fourier. Bueno, aquí vemos algunos teoremas que son, por ejemplo, la convolución. La convolución, si ustedes recuerdan, es que si yo convoluciono dos señales en el tiempo, eso es igual a la multiplicación de la transformada de Fourier de esas dos señales, ¿no? Entonces, eso es lo chévere, pues, de la transformada de Fourier, ¿no? Que gracias a su existencia yo puedo encontrar las dos señales de forma independiente y las puedo convolucionar en el tiempo y así mismo puedo encontrar la señal original. Es muy, muy chévere. Bueno, la modulación, esto es lo que vamos a empezar a ver. Y la modulación es simplemente tratar de llevar una señal original, por ejemplo la voz, a otros parámetros, tanto de amplitud como de frecuencia, como de fase, para que sea fácil de transmitir. ¿Listo? Por ejemplo, en la modulación digital de ASK, FSK, por ejemplo, PSK, que se utilizan en las comunicaciones móviles, se tratan de enviar señales digitales, no, perdón, señales, bueno, sí, señales digitales, datos digitales, unos y ceros, pero con ondas electromagnéticas, ¿no? Las ondas electromagnéticas son eh, analógicas, ¿no? Entonces, miren que con la modulación cambio una señal digital a otro tipo de señal y de igual manera la información interna sigue siendo un 1 o un 0. ¿Listo? Miren que en la modulación, como les decía, aparecen las dos frecuencias, ¿no? La frecuencia lateral inferior y la frecuencia lateral superior, ¿no? Donde Fc es la frecuencia de corte y F es la frecuencia central. Bueno, también la transformada de Fourier relaciona la dualidad entre tiempo y frecuencia, ¿no? ¿Listo? Hay muchos teoremas, ahorita vamos a ver uno, que se utilizan para poder calcular algún tipo de información, algún tipo de dato, teniendo en cuenta esta dualidad, ¿no? Tanto la función en tiempo como la transformada de su función en frecuencia. Ese es el teorema, chinos, que vamos a, lo que se utiliza normalmente, ¿no? Para calcular la energía. ¿Listo? El teorema de Parseval. Ese teorema de Parseval, miren que si ustedes se dan cuenta, están las señales tanto en tiempo como en frecuencia, ¿no? Y si uno evalúa el valor absoluto de esa señal al cuadrado y la integra entre los límites de menos infinito a infinito, encuentra la energía tanto en tiempo como en frecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo chévere. Ese señor Parseval lo propuso de esta manera, ¿no? ¿Listo? La interpretación física, vean lo que dice. Se puede calcular la energía tanto en el dominio temporal como como frecuencial, según sea más fácil, ¿no? Es que hay veces que las señales en tiempo son muy complicadas, uno las transforma y quedan mucho más sencillas, o viceversa, ¿no? Para hacer esta integral. Bueno, chicos, resumen, bueno, de la transformada de Fourier, bueno,
Es una operación matemática. La interpretación física, pues es que nos muestra las señales en frecuencia, realmente el dispositivo, ¿no?, que utilizamos para ver este tipo de señales es el analizador de espectros, ¿no?, o espectrógrafo. Es una máquina supremamente importante, ¿no? La universidad la tiene, es más, todas las universidades deben tener, quienes pues utilizan o tienen la tendencia de los análisis de sistemas de comunicaciones, ¿no? Bueno, permite realizar algunos cálculos de forma sencilla. Ahí está, pues, el teorema de Parseval, la propiedad de convolución, ¿no? Se puede definir la señal, la densidad espectral de energía y la densidad espectral de potencia también, ¿no? ¿Listo? Bueno, continuando están los sistemas de distorsión. Aquí ya empieza a meterse un poquito de ruido, que fue lo último que vimos, ¿no? ¿Listo? Un sistema que no se distorsiona no modifica la forma de la señal en el tiempo, a lo sumo atenúa y la retarda, ¿no? Entonces la señal original es lo mismo, pero necesariamente se va a ver afectada por el tiempo, va a haber pequeños retardos, y también se va a ver afectado por la pérdida de potencia a lo largo del medio, ¿listo? Y eso se llama atenuación. Para eso, pues, existen amplificadores pasivos, ¿listo? Y sistemas de sincronía diversos, pues, para poder que la señal llegue completa, digamos, ¿no? Y los sistemas lineales invariablemente en el tiempo, son aquellos, pues, que primero son lineales, ¿no? Entonces, son representados a partir de una ecuación, ¿listo? No a través de una teoría, un sistema de probabilidades, ¿no? Invariantes, no cambian, pueden variar su amplitud, pero su característica en esencia no cambia, ¿no? Y se pueden representar como ven esa fórmula, ¿no? Miren que se utiliza puntualmente la convolución, ¿no? Si yo quiero convolucionar dos señales X y H, es más fácil hacerlo en el dominio de la frecuencia, ¿no? Simplemente multiplico sus transformadas. Y listo, entonces si soy capaz de hacer eso, pues ese tipo de señales son invariantes en el tiempo y además de eso lineales. ¿Listo? En la segunda condición, si no se distorsiona, si está, por ejemplo, miren, adelantada de acuerdo a un periodo, en ese periodo t sub d, en el espacio del tiempo, ¿listo? Transformándola en el espacio de la frecuencia, simplemente se estaría multiplicando por una señal exponencial que atenuaría, ¿no?, la señal original, la amplitud, como se pueden dar cuenta ustedes ahí, ¿no? Porque ese exponente es negativo, ¿no? Menos j, 2πf, td. ¿Listo? Pero en la distorsión lineal aquí ya puede haber algún tipo de cambio, pero sigue siendo lineal. Entonces puede haber distorsión de amplitud, eso se aprovecha para hacer modulación de amplitud, distorsión de retardo. También se aprovecha para hacer modulación en fase. Esa distorsión también se puede ver afectada o se ve afectada, ¿no?, cuando el oído es insensible. También, y cuando existe alguna característica difícil o complicada en la transmisión de pulso, ¿no? ¿Listo? Y también existe esta condición, ¿no? La condición de no distorsión para señales moduladas es cuando sucede un retardo de grupo. Y eso puede ser porque al hacer la transformación, pues, de la señal modulada, puede que se introduzca algún tipo de retardo. Y también existe la ecualización, ¿no? Ese concepto lo hemos manejado empíricamente, implícitamente muchas veces, ¿no? La ecualización. La ecualización es simplemente tratar de llevar la señal a la frecuencia en la que realmente debe suceder, ¿no? ¿Listo? Cuando uno ecualiza la voz, pues lo que busca es que la voz esté dentro del rango de frecuencias en que naturalmente se produce, ¿no? Que es en teoría de 300 a 3400 Hz, ¿no? Si ya esa voz está en un rango de muestreo un poco más grande, el ancho de banda va a ser casi el doble, ¿no? Casi los 8 kHz. ¿Listo? Entonces la ecualización es eso, llevar la señal
Ahora, el rango de frecuencias en el que originalmente sucede, ¿no? ¿Listo? Bueno, la distorsión no lineal, chinos. Pues aquí ya se ve afectada por sistemas electrónicos, ¿no? Los sistemas no lineales son aquellos que realmente se componen por semiconductores, ¿no? Por Dios, amplificadores, transistores, ¿no? Esa es una de las características muy comunes en los sistemas no lineales, ¿no? Y precisamente se aprovecha esa no linealidad para realizar la multiplicidad de actividades, ¿no? Que se desarrollan con los semiconductores, ¿no? ¿Listo? La primera, por ejemplo, la característica de transferencia, ¿no? Cuando uno quiere eh, transmitir pues, señales, necesariamente tiene que asegurar una potencia, ¿no? Pero esa potencia se va atenuando, entonces necesariamente toca amplificarla, y para amplificarla se utilizan los semiconductores, ¿no? Y precisamente por eso puede haber una distorsión no lineal. Al amplificarla, a pesar de que haya filtración, a pesar de que uno haya filtrado, tenga pues determinado el rango de frecuencias de nuestra señal, el rango deseado, se puede hacer un filtro, pero también se va a incluir algún tipo de ruido que no se puede filtrar y que puede hacer o generar una distorsión no lineal, precisamente porque estamos usando amplificadores. Bueno, la distorsión del segundo armónico, ¿no? Bueno, el segundo armónico eh, eh, pues para señales, bueno, en general, la gran mayoría de señales eh, que trabajan con modulación de frecuencia, ya sea de características analógicas o digitales, o modulación de fase, que es tal vez una de las más comunes, generan, ¿no? Más de un armónico, ¿no? Tal vez la modulación AM genera solamente uno, pero en la FM y la PM ya generan muchos más, ¿no? Es más, en teoría, el FM tiene un ancho de banda infinito, ¿no? Y genera infinitos armónicos, ¿no? De acuerdo a ese teorema de Bessel, ¿no? Eh, entonces, puede existir algún tipo de cambio, de modificación no lineal de acuerdo a ese segundo e inclusive a los siguientes armónicos, aunque ya son muy pequeñitos y amplitud muy bajita también. ¿Listo? El crosstalk. ¿Listo? El crosstalk es, digamos, una interferencia, ¿no? Más bien es la interferencia, ¿no? Que se genera de una señal que puede ser bien modulada, bien tratada, pero que está ocupando el ancho de banda de nuestra señal, ¿no? ¿Listo? El crosstalk es eso, ¿no? Cuando una señal normal, una señal que no es ruidosa, puede ser pura, se mete en el canal de otra señal, ¿no? Y miren la compansión, que es la comprensión, la compresión más bien, y la expansión, ¿no? Entonces, muchas señales se comprimen, ¿no? ¿Por qué? Porque asimismo se puede aprovechar un canal y enviar muchísimas señales por ese canal, ¿no? Se puede comprimir la señal y al llegar se puede descomprimir, y en el momento de tanto la comprensión como la expansión se puede generar una distorsión no lineal. ¿Listo? Bueno, chinos. La atenuación, ¿no? Bueno, la atenuación, todos sabemos lo contrario a la amplificación. La atenuación es algo normal, ¿no? Siempre va a haber una disipación de energía. Los componentes resistivos, por ejemplo, la hacen, ¿no? Las reactancias, ¿no? Entre más grande sea la frecuencia, va a haber más reactancia, y la potencia real se va a ver afectada por la potencia reactiva, ¿no? ¿Listo? Entonces, la atenuación siempre va a existir, ¿no? La atenuación, pues, es una pérdida natural, ¿no? Que puede tener una señal. Tal vez en las señales de fibra óptica la atenuación es casi nula, ¿no? Porque ya no se trabaja con energía eléctrica, sino con energía lumínica, ¿no? Y al viajar, pues, a esa velocidad, al no tener, digamos, pérdidas por absorción, ¿no? Del material,
pérdidas porque se está mezclando con otro tipo de señal, pues entonces la atenuación es mínima, ¿no? ¿Listo? Normalmente la atenuación, a lo mismo que la ganancia, se puede representar en decibeles, ¿no? También en dBms, en dBis, ¿no? ¿Listo? Bueno, la atenuación existe en las líneas de transmisión. Toda línea de transmisión va a tener atenuación, por más conductiva que sea, ¿no? Por mejor ambiente que esté, ¿no? En el aire cuando está bien despejado, ¿no? Y no hay mayor humedad, ¿no? Existe atenuación, es necesario, no es necesario, es inmerso, ¿no? Siempre va a estar. Y los cables coaxiales, ¿no? El cable coaxial, imagínense que ya es un medio viejo, que anteriormente transmitía señales de analógicas, ahora son digitales, se utilizan mucho. También tiene atenuación. El medio, pues el hilo de cobre que se utiliza para la transmisión de señales y esa membrana, se puede decir, que recubre el dieléctrico que, que lleva por adentro el hilo de cobre, no son suficientes, ¿no? Para aislar de cualquier otro tipo de interferencia, ¿no? Y a pesar de que esa membrana genera ahí una eh, invulnerabilidad electromagnética grande, pero de igual manera se mete, pues hay atenuación, ¿no? Miren, las fibras ópticas, chino, existe atenuación, es muy pequeñita, pero existe, ¿listo? Ahí faltaría pues el par trenzado, ¿no? El par trenzado pues, ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y la categoría 5E es un medio barato, ¿no? 5E no, perdón, 7E, ¿no? Es un medio barato, es un medio fácil de manipular, ¿no? Es muy comercial, podríamos nosotros hacer nuestra red, ¿no? Y con una máquina certificadora, pues certificar los puntos, los cables, los pads core, ¿no? Y maneja velocidades ya que puede llegar al gigabps, ¿no? Y con frecuencias también cercanas a los gigahertz, ¿no? Entonces, muy importante, y están las guías de onda, ¿no? Las guías de onda, si ustedes recuerdan, en medios, pues es realmente la estructura que va a permitir llevar la señal desde el emisor hasta la antena, ¿no? Listo, la guía de onda es muy importante para la transmisión inalámbrica, ¿no? Listo, bueno, también existe atenuación en sistemas de radio, ¿no? Pues realmente todos los medios inalámbricos se transmiten a partir de señales electromagnéticas, como tal la señal electromagnética, eh, por su naturaleza, si no hay amplificación, pues se irá absorbiendo por el medio, en este caso el aire, el agua, el espacio, y se irá acabando, ¿no? A pesar de que puedan haber señales supremamente potentes, ¿no? Para la transmisión. Esto, por ejemplo, las señales o las antenas, ¿no? Los emisores de señales analógicas, de transmisión analógica de datos analógicos como las de AM y FM, son supremamente potentes, pero igual se van atenuando. La misma cartografía, ¿no? Apoya ese tipo de atenuación.